Marte, después de haber estado tanto tiempo en los signos de Cáncer y Leo, porque tuvo unos procesos de retrogradación y demás, por fin el 17 de junio va a entrar en el signo de Virgo, que es un signo ya un poco más práctico, racional, pragmático, que de pronto ayuda a bajar tanta inflamación de egos, Marte en Leo, y a darle otro rumbo a muchos conflictos en los que estamos embebidos tanto a nivel social como a nivel personal en distintos ámbitos. Pues para esto precisamente vamos a amplificar estas imágenes de lo que representa Marte en Virgo, los aspectos que va a tener recién ingresa. Y para esto, qué mejor que nuestro clásico de los jueves junto a Rafael Aragón y a Negrito. Querido Juan Carlos, querido amigo, querida audiencia, bueno, acá ya Negrito siempre está, se presta a saludar a todos. Acá, bueno, ya en un tiempito le hace falta la peluquería pertinente, pero bueno, sigue marcando la tendencia de este invierno 2025, aquí con su suéter, así que bueno, qué mejor que para hablar de Marte en Virgo, que tan dedicado está, ¿no? Ese signo a lo que son las mascotas, la casa 6. Así que bueno, acá le enviamos un grato saludo a todos. Bueno, justamente, querido Juan Carlos, hablar de este Marte en Virgo también tiene que ver con la fase en la que Marte ya arranca su marcha directa. Recordemos que ya desde noviembre aproximadamente del año pasado había estado retrogradando. Bueno, Leo, Cáncer, ¿sí? Ahora por fin, este Marte en Virgo yo siempre lo veo como la hormiguita que pone un granito de arena todos los días para luego formar una gran playa, ¿sí? Y también lo veo un poco esta imagen de que el actor protagónico de la obra de teatro se baja del escenario principal como para hacer un chequeo de que las luces estén bien, de que el vestuario esté bien, de que el maquillaje esté bien, ¿sí? Marte en Virgo son aquellas acciones que son utilitarias, pero es aquel pequeño engranaje del gran motor que a simple vista es imperceptible, no se ve, pero si llega a fallar esa pequeña arandela, esa pequeña tuerca, falla todo el motor, ¿sí? Entonces considero de que Marte en Virgo nos permite la gran capacidad de hasta incluso canalizar el estrés por medio del orden. Sí, sin duda alguna. Es como, es como poner la energía y el entusiasmo y las capacidades de la voluntad y del movimiento en pro de poner método, de una estrategia, de organizar la vida. Y desde esa perspectiva, si organizo, es más fácil que todo vaya a un mejor término, a que si estoy en medio de un caos. Entonces, en este momento de tu vida, querido oyente, si tienes caos alrededor, utiliza toda esta energía para poner cada cosa como en su sitio. Si tú, en acto de psicomagia, ordenas tu entorno, desocupas closets, eliminas todas aquellas cosas que están ocupando espacio y que te están drenando energía para dejar solamente lo útil, lo concreto, lo que sirve, eso hace que también internamente tú empieces a tener una mayor claridad. Son tiempos complejos, son tiempos difíciles. La entrada de Júpiter en Cáncer en una cuadratura partil con Saturno en Aries, en signos cardinales, es todo un tema, porque está generando una gran tensión, unas grandes dificultades. Es como si se pusieran los titanes, la guerra de titanes, lo que veíamos en el mito de cómo Júpiter hace un contraste con Saturno para que vomite todos sus hermanos, para que no sea solamente el miedo, el temor, eh, y la necesidad de preservar un status quo a futuro, lo que genere el mundo manifiesto, sino que Júpiter llega allí exigiendo a Saturno nueva visión, nuevas posibilidades, y eso a nivel ya humano, a nivel psicológico, a nivel personal, pues genera toda una serie de choques, y esos choques, esas chispas que se están sacando esos dos titanes, lo mejor es tener un territorio ordenado
para saber qué es qué, quién es quién y hacia dónde es que nos, para dónde es que nos dirigimos en esta guerra de titanes. Pero si en cambio estoy en desorden, estoy en caos, no sé, eh, ni me entiendo a mí mismo, que uno de los factores que viene a ser Marte en Virgo es, trabaja sobre tu autonomía. ¿Y cómo se trabaja sobre esa autonomía? Teniendo como en orden tu propia vida, no dependiendo de otros, sino siendo muy prolijo en sacar adelante el propio proceso. Entonces Marte es como si viniera a generar esa ayuda, esa energía hacia ello. Sí, justamente en medio de esta cuadratura Júpiter, bueno, Saturno en Neptuno aparece Marte en Virgo con un propósito ecológico. Hablo ecológico en sentido de economía, de economizar y administrar la energía, ¿no? Es un poco utilizar el bisturí en el lugar puntual y específico donde hay que estar ordenando y mutabilizando algo, no deja de ser un signo mutable. Entonces me parece qué buen momento, ¿sí? Como para poder poner las prioridades para ir al punto de lo que hay que ir resolviendo, ¿sí? Pero es un paso a la vez. No estamos hablando de un Marte en Géminis que, bueno, tiene varios bisturíes y puede hacer diferentes disecciones, sino que estamos hablando de un Marte en Virgo que es un punto a la vez. Y también un Marte en Virgo, a ver, todo lo que tenga que ver con las actividades manuales a nivel de destreza manual es muy efectivo. Todo lo que tenga que ver con una actividad que requiera un pulso, que requiera ir al detalle, puede ser cualquier tipo de hobby, como puede ser la costura, ¿no? El hilvanar una aguja, ¿no? Cuando se pone el hilo ahí a través de la aguja. Tiene que ver también con todo lo que tenga que ver con reordenar nuestros espacios, nuestros ambientes. ¿Cómo es que le dicen en Colombia el cuarto de San Alejo? ¿Habitación de Al San cuarto de Alejo? San Alejo, Es donde un guardamos todas poco, esas cosas se acumulan cosas. que dice que algún día vamos a usar y que nunca se usan. Eso, entonces, ahí va. Entonces es recurrir un poco a nuestro cuarto de San Alejo interno y externo para poder también decir, bueno, a ver, esto se puede reciclar, esto se puede, bueno, que vaya alguien que lo necesite, o esto hay que botarlo, o esto se puede utilizar, ¿sí? Hay un término que en un programa lo habíamos hablado que se llama compartimentalización, que lo que tiene que ver es que justamente en el mundo no solo de las ideas, sino también del pragmatismo, el poder poner en compartimentos cada uno de nuestros propósitos y deseos para poder reorganizarlo. Entonces, bueno, qué gran momento este Marte en Virgo, que dicho sea de paso, va desde el 17 de junio, ahora, hasta el 6 de agosto. Está pensando en esa palabra que no sé si sería capaz de pronunciarla completa, pero Me menos salió mal que bien, ya la pensé que no me iba a pronunciaste salir. y te salió bien. Y estaba pensando en cómo eh, a los que, por ejemplo, esta generación que del de 60, 70 que tiene Urano, Plutón, que le encanta hacer eso, ¿no? Meter en cajitas y de pronto se convierte hasta en un TOC, en un obsesivo compulsivo de meter en cajitas las cosas para que estén ordenadas, bien sea por colores, por alfabético, por alguna forma, ¿sí? Pero cómo es de importante, o sea, viéndolo no en extremos, sino cómo es de importante poder saber con qué cuento. Cuando yo lo tengo organizado en cajitas y están etiquetadas las cajitas, sé cuáles son las herramientas con las que cuento y puedo buscarlas fácilmente y prácticamente. A veces esas cajitas ojalá fueran transparentes para poder ver lo que hay dentro, ¿no? Entonces, Exacto. sí, pero eso es un acto de psicomagia lo que estás diciendo precisamente como ordenamos una serie de conceptos, ideas, emociones, situaciones y las encajamos y hacemos ese ordenamiento interno. Mira, hay otro factor que acabas de mencionar que me ha gatillado, el tema de Virgo, que le encantaría que fueran las cosas virginales, puras, como nuevas, que las cosas conservaran, que estén como recién compradas. ¿Sí? Como para primer uso. Como para primer uso, exactamente, ¿sí? Entonces, esto puede llegar a ser que aquellas cosas que en ese espacio Virgo valoramos tanto, las cuidemos de tal forma que no las usamos, para que no se gasten, no se dañen, no se pierdan. Entonces, entra Marte, que es una figura muy radical, muy de hechos, muy de acciones,
Y una de las convocatorias que hace Marte en Virgo es úsalo, úsate, usa lo que estás guardando ahí por tanto tiempo para la ocasión especial. O sea, no dejes que la vida sea un mañana, la vida es hoy. Entonces Marte en Virgo es, ¿y para qué estás guardando eso si a la final se va a vencer o cuando ya lo vayas a usar ya es obsoleto? Puede estar como nuevo pero obsoleto. Entonces un poco Marte es, vale más el instrumento rayado, usado, maltratado por todo lo que has generado y toda la virtud que te ha generado ese objeto, que simplemente tenerlo guardado, intocable, inmaculado. eh, Marte en Virgo empuja hacia la usabilidad. Sí, es la acción utilitaria. Es que cada tipo de acción, de movimiento o hasta incluso de marcha, de primera marcha, tenga un propósito bien puntual, de ir al punto. Por eso un poco el tema del bisturí, ¿no? El cirujano, si bien el cirujano también es una imagen escorpiana, es sumamente virginiana, ¿no? El hecho de ir a bueno, a tocar aquello que hasta incluso tiene una motivación de alquimia, como lo hace un cirujano, que tiene que ver con curar algo, ¿sí? Y Rafa, es que a mí me parece, y por eso es que estoy tan feliz de celebrar la llegada de Marte en Virgo, que ya nos hacía falta sacarlo de los puntos extremos. Es decir, Cáncer y Leo son puntos de solsticio, son puntos de que están fuera de los límites, ¿sí? Todos los planetas que van caminando por ahí es como si estuvieran o a un extremo o al otro. Cuando el Sol está a un extremo o al otro es el extremo invierno o el extremo verano. De la misma forma, cuando un planeta está también en esos puntos, es como si estuviera trabajando a extremo, a todo dar, ¿sí? Un Marte a todo dar en Cáncer es un defensor de su territorio, un nacionalismo al extremo. Es no veo nada más que lo que tenga mi apellido, no me importa que a nadie más sufra, pero si están sufriendo mis hijos, por eso me desbordo y mato incluso para cuidar a mi gente, Marte en Leo, ¿sí? Perdón, en Cáncer. Y lo mismo en Leo. Marte en Leo es como un defensor de la voluntad del rey, a ver, en Leo es como si se inflamara de que soy el enviado de Dios o como que yo tengo que defender mi palabra, mi visión. Y entonces un Marte en Cáncer y en Leo puede llegar a ser extremadamente peligroso a nivel social, porque es como si se sintieran con todo el derecho a imponer, bien sea el cuidado del nacionalismo de su gente o bien sea el cuidado de una visión de vida o de una filosofía o de un ideal o de una causa, ¿sí? Con Marte en Leo. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que ya pasa Marte en Virgo, es como si ya la Tierra apagara todas esas inflamaciones y permitiera el pragmatismo, permitiera ver qué tan real, qué tan práctico, qué tan eficiente es eso, esas ideas o esa visión. Y es como un aterrizaje, a aterrizar tierra, que aterra muchas veces porque me doy cuenta de con cuánta gente he quemado con Marte en Leo, ¿sí? O a cuánta gente me he llevado por delante por esta causa o por esta visión, ¿sí? Y entonces puede llegar a ser más sensatos. Es como si un Marte en Leo o en Cáncer fuera más ese Ares griego que no lo querían por ser belicoso, bárbaro, ¿sí? Y en ese momento con un Marte en Virgo es como si entráramos más a un Marte romano en donde vemos sus capacidades de llegar a objetivos de una manera concreta, visible, ¿sí? Es más, podríamos decir también un Marte más ateniense, menos impulsivo, poco más, como bien lo mencionas, como el cirujano que es perito, que es experto, que sabe por dónde pasar ese bisturí sin ir a cortar un nervio, sin ir a hacer un daño mayor, sino es direccionada la acción, ¿no? Sí, también es un Marte en Virgo que justamente da los accesorios para la acción. Al guerrero Marte le da los accesorios, le da, ¿no? En esos términos le da la lanza, le da el escudo, le da el equipamiento, ¿sí? Todos los utensilios necesarios como para llevar a cabo las tareas, porque justamente Marte en Virgo también se encarga de ir recopilando
aquellos instrumentos que son necesarios para la acción. Ahora también está la contrapartida de Marte en Virgo que tiene que ver con una excesiva crítica hacia algo, puede ser una alta autocrítica en el afán de buscar altos estándares de calidad en la acción, puede ser muy exigente consigo mismo y también para con los demás, ¿sí? O hasta incluso otro de los riesgos de Marte en Virgo es que con tal de querer ir con total precisión al objetivo, se termine metiendo en un laberinto y se termine perdiendo de foco cuál es el punto principal. Es como ver más el árbol que el bosque, se dice perder la película entera y querer ir al minuto de determinado episodio y bueno, se perdió toda la secuencia. Sí, es que la mente y el cerebro pueden llegar a ser como era Hermes, ¿no? No tenía templo, sino su templo eran donde habían bifurcaciones de camino. Entonces, Hermes terminaba siendo o el que llevaba al caminante al buen puerto o el que lo perdía en laberintos. ¿Sí? Entonces, de la misma forma pasa esto con el detalle de Virgo que mencionas. Quiero que las cosas sean tan prolijas, tan buenas, eh, tan perfectas que termino metiéndome en unos laberintos en donde no llego a la meta y me pierdo en el laberinto del detalle de las cosas. ¿Cómo es importante no olvidar em, el bosque por el árbol? ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Bueno, un poco el comportamiento de este Marte en Virgo vamos a verlo en este programa con el recorrido que vaya haciendo en su tránsito en aspecto a los otros planetas, ¿sí? Correcto, correcto, Rafa querido. Acá tenemos la carta de la entrada de Marte en Virgo, que es el 17 de junio. Esto está hecho con hora universal, con longitud y latitud 00. Acá lo vemos saliendo de Leo, entrando a Virgo. Y terminando la cuadratura de Marte-Urano. Ay, Marte-Leo. Dios mío, casi que no. Sí, Peligro está esa vigente ahora, cuadratura. ¿no? Sigue estando vigente, peligrosamente vigente, dolorosamente vigente, diría yo, porque esto como todavía en este momento está Marte en Leo, es totalmente inflamable el tema, en pro de causas, de visiones, de disque de la mejoría humana, disque de la mejoría humana, porque Urano lo que tiende a llenarnos es de unos ideales utópicos y cuando Urano se arma con Marte en una cuadratura es realmente peligrosísimo. Acá en Colombia tuvimos un atentado a un dirigente político, a un senador que estaba en campaña política presidencial y le dispararon en la cabeza, le dieron dos tiros y un tiro en la pierna. ¿Sí? Mirando la carta de él, mirando precisamente el instante, en progresión él tenía Urano-Marte y en, en, en tránsito también tenía Urano-Marte. Es decir, él tiene a Marte en Escorpio y Urano está haciéndole oposición a su Marte natal. Y en progresión, él nace con un Marte en Escorpio, pero por progresión se movió a Sagitario y está haciéndole conjunción exacta a su Urano Mm, en Géminis, perdón, ok. ¿sí? Entonces, justo para hoy, que es ayer que fuera la luna nueva, Mercho, la luna llena, caía justo donde él tiene Urano, en ese grado 20. ¿Sí? Entonces, es todo un tema porque las lunaciones sabemos que son 10 días hacia atrás y hacia adelante, que tienen como una orbe. Prácticamente la lunación es como el despertador de un aspecto que uno tiene natal. Claro, como siempre, no hay astrólogo malo que mira el pasado, pero para predecir el futuro no es tan fácil. ¿Sí? Cuando uno mira hacia el pasado sí puede ayudar a darle como un sentido qué fue el aspecto que generó una situación. No que generó, sino que simplemente vio a nivel simbólico algo que sucedió a nivel material. ¿Sí? Y eso es bien curioso constatar cómo ese Urano-Marte está inflamado de creerse con las capacidades para armar revoluciones que a veces son tan utópicas y que lo que terminan es generando un gran caos, Urano, un caos completo.
Esperemos que la vida, como siempre, sabe más de lo que nosotros los seres humanos podemos saber y que a veces uno no alcanza a entender la magnitud de todos los procesos de vida y ojalá que todo esto tenga que ver con esa revolución titánica que hace Júpiter con Saturno para abrirnos los ojos de valoración y de ver desde otro ángulo, pues es que me he cuestionado estos días, querido Rafa, como el gran benéfico que entra a un punto de exaltación y está generando tanto caos, porque recién ingresa el 9 de junio y todo se alborota, ¿no? Entonces, no sé, tenemos situaciones en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Bolivia, o sea, todos los países cancerianos también, ¿sí? Que es como si estuviera mostrándose esta guerra de Titanes Júpiter-Saturno, ¿no? Eh, Sí, sí, Bueno, sí, así es. y de Esto, pronto me fui entre las ramas, pero es que lo que quería, digamos, como, a ver, lo que quise enfatizar con esto que acabo de decir es la cuadratura Marte-Urano. Los riesgos que genera cuando la visión utópica uraniana se carga de armas de Marte, ¿sí? Y es totalmente radical, extremista, peligrosa. sí, fíjate qué interesante la transición que va a ser este último día de Marte en Leo para ingresar a Virgo, porque cuando ingrese a Virgo va a estar formando un dedo de Dios, un Yod, Y-O-D. Va a estar Marte en quincuncio con Saturno y Neptuno en Aries y también a su vez en quincuncio con Plutón. Y estos últimos ejes forman un sextil entre sí. Esta figura es llamada dedo de Dios, perdón, Yod, que justamente lo que hace es marcar aquel talento que tiene el Marte en Virgo para poder alimentarse de la estructura de Saturno, pero sin ser lo suficientemente estricto consigo mismo, ya que está Neptuno ayudando a disolver y ayudando a que este Marte en Virgo pueda tener en cuenta al otro a la hora de actuar en cuanto a la excesiva crítica, también ser autocompasivos con nosotros mismos desde Neptuno, ¿sí? Y no estar buscando esos altos estándares de calidad a toda costa. Y a su vez, para con Plutón está la gran posibilidad de poder focalizar hacia dónde va ese bisturí, ¿sí? De una manera en la cual el corte es profundo, lo digo en el buen sentido lo del corte, ¿eh? Para poder generar esa cura. Recordemos que hay una frase que dice, que creo que es de astrología, si no mal no recuerdo, que dice que si no duele, no es Plutón. En el buen sentido, ¿no? Yo creo que este dedo de Dios justamente nos permite poder utilizar este bisturí de una forma compasiva, de una forma teniendo en cuenta a nosotros mismos, sin buscar perdernos. Saturno ordena y Plutón va al punto en donde hay que ordenar ese compartimento que estaba, bueno, un poco alborotado con esta cuadratura de Marte-Urano que recién mencionabas. Sí. Ese dedo de Yod me gusta porque finalmente donde hay dedo de Yod es donde hay 150 grados entre planetas donde no hay una voluntad y una conciencia activa humana, sino que depende más de otros factores, como el destino o lo invisible o lo que no he tenido en cuenta o el misterio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fíjate, es precisamente bajarle los humos a Marte, ¿no? Que ha venido en unos procesos de cáncer y Leo de, de lo único que vale y por lo que peleo es por mi visión del pequeño ombligo, ¿sí? A entrar en Marte en Virgo con incuncios, tal vez la vida se haga cargo de mostrar otras formas, de que no tenemos la razón. Es que, fíjate, sobre todo un quincuncio con Plutón, Plutón dice, o sea, tú peleando por esto, o sea, es como si le dijera, o sea, cuando realmente hay cosas realmente más valiosas, más auténticas, menos de fachada, ¿sí? Entonces, en cierta medida me da esperanza ese dedo de Yoda ahí con Marte en Virgo. Sí, exacto. Es como si Plutón le dijese a Marte que está peleando por algo que es superfluo, ¿sí? Que justamente no es estructural o que no es coyuntural, sino que le está diciendo, a ver, deja de querer ordenar la punta del iceberg, lo que está por la superficie, y anda
hacia lo profundo para poder empezar desde la base de la pirámide hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, Marte en Virgo bucea un poco las profundidades y yo creo que es una gran oportunidad para poder eh, hacerle frente a los temores plutonianos más profundos que tenemos. Porque acá el desafío es poder generar de que Plutón se haga cargo del poder propio que tiene, que muchas veces se proyecta en el afuera, ¿sí? Entonces justamente es como que ese bisturí va haciendo una disección bien profunda dentro de nuestras sombras plutonianas, para que a su vez Saturno y Neptuno quiera colaborar en dar nuestra versión ideal del yo, que es Aries. Saturno y Neptuno es la versión idealizada y construida del yo. Qué bonita interpretación esa que acabas de hacer, Rafa. Mm, Resuena mucho. Ujú. Arrancamos con este dedo de Dios y hacia el día 22 de junio, esto es días antes, días después, acá lo que mencionamos son fechas de aspectos partiles. Marte en Virgo tendrá un bonito sextil con Júpiter en Cáncer. Entonces, el bisturí tiene un GPS que lo guía hacia dónde tener que ir y sobre todo tiene que ver con reordenar el pasado, ¿sí? Cáncer pasado, y justamente tiene que ver con generar una renarrativa desde acciones que va más del orden de cosas pendientes para hacer. Yo creo que ese sextil entre Marte y Júpiter es buenísimo para poder generar un futuro corrigiendo aquellas cuestiones pendientes que se pueden hacer en el plano operativo del pasado. Todo lo que tenga que ver con ordenar cosas, ¿sí? O con ordenar temas que estaban pendientes de tiempo atrás, es un excelente momento para lo que es 22 de junio. Esos días me gustan mucho, Rafa, porque fíjate cómo hasta ahora lo que hemos visto con la entrada de Júpiter ha sido un poco, poco no, muy caótica en muchos países e incluso a nivel personal, familiar, social. Seguramente también estamos viviendo una gran tensión entre los titanes, porque es como si Saturno estuviera mandando la parada. De alguna manera, yo lo veo como en la mitología, Saturno castra a su padre Urano, crea la Edad de Oro y empieza el mundo manifiesto, pero él siente que por haber castrado a su padre Saturno, al haber castrado a su padre Urano, pues puede sucederle algo así, por eso se come a sus hijos, es decir, no deja que nazca nuevo nada. Entonces lo reprime, lo restringe, lo niega. Y para mí lo que está sucediendo con la entrada de Júpiter desde el 9 de junio es que eh, viene como a revolcar a Saturno, como a decirle, no te comas más los hermanos, ¿qué estás haciendo? Le da una patada de alguna manera y es como si nos estuviéramos en crisis constante, viendo todo lo que sucede alrededor y demás, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva es como si Saturno tiene mucha fuerza, ha tenido mucha fuerza, pero para este 22 de junio, después del solsticio 21 de junio, el Sol entra a Cáncer, es como si viene a darle, a iluminar y a darle más potencia a Júpiter. Y esa potencia con el sextil que estás mencionando, es como si viniera ahora sí a darle como un nuevo camino, como si le empezara a dar significado a muchas cosas y gracias a ese significado puede avanzar y tomar una dirección. Eh, este tipo de direcciones y todo se va a seguir sintiendo de manera radical y compleja hasta que no suelte la cuadratura Júpiter con Saturno. Sin embargo, este es un momento en donde empezamos a ver un poco más un amanecer, ¿no? Porque se está poniendo más actividad Júpiter. Espera porque me estoy entusiasmando. Este Marte, yo creo que esta cuadratura entre Júpiter y Saturno y el sextil con Marte en Virgo es excelente para que la hormiguita tenga el GPS de Júpiter en Cáncer, de decirle zona peligrosa, no te metas, con esta persona no te metas, en este negocio no te metas, no camines por la cornisa. Y justamente esta cuadratura con Saturno está para decir, a ver, está el semáforo en rojo, no avancemos, a esta persona ponerle un alto. Me parece que es espectacular ese momento para saber por dónde no ir y utilizar la ley del descarte y que la hormiguita justamente no se vaya para el lado donde está el Minotauro. A mí me fascina ese día. Ah, de acuerdo.
totalmente, sí. Me fascina, me parece un nivel de autoprotección, un nivel de autoconservación, un nivel de conciencia de qué nutre y qué no nutre, muy alto, muy alto, Mm, mm. muy alto, muy Y, alto. Me y, parece que se puede avanzar con el escudo justamente. sí, y que lo que pasa es que lo que hacen esos planetas como Júpiter, el Sol y Marte, que son los tres soles del sistema solar, ¿sí? Son los tres regentes de Aries, Sagitario y Leo, o sea, son las tres voluntades puestas al servicio humano, porque son planetas visibles, Sol, Júpiter y Marte. Esto lo que puede llegar a hacer es que eh, con conciencia actuemos y con discernimiento, Marte, ¿sí? Y con dirección. Eso, discernimiento y discriminación de los actos, de qué es útil y qué no es útil. Recordemos que no en vano a, a Virgo, y con esto no me estoy metiendo en salud, lo rige los intestinos, tanto el grueso como el delgado, justamente para ver o discernir qué nutre, ¿sí? Y qué hay que eliminar. Y también para esos días que el Marte va a estar haciendo un sextil con el Sol, Cáncer, que justamente es el signo que viene a incluir y a excluir, qué mejor que tener un poco esa conciencia del segundo cerebro, ¿no? Que se lo llama al intestino. Es una metáfora, ¿sí? Como para saber qué es lo que hay que incorporar y qué hay que sacar de nuestras vidas. Me parece que es un momento bárbaro para eso. Claro. Es un momento sublime. Es un momento Ex, sublime para, no, para también elegir a nivel vincular, desde lo que es cáncer, a quienes incluimos, a quienes excluimos de nuestro territorio, de nuestro círculo de confianza. Porque, a ver, es para evitar todo tipo de relación que no vaya a servir. La verdad es esa. mm, mm. Para sacar del llavero a aquellas llaves que están estorbando. Eh, Sí, sí, que- sí, 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 sí. Es para eso, esa cuadratura con Saturno es buenísima para eso. Porque aparte podemos idealizar de qué forma tenemos esa soberanía del ser de aquello que ya no queremos en nuestra vida. ¿Sí? Me parece una fecha bárbara, a mí me encanta. A mí me sí. entusiasmó cuando vi esta fecha. Es depurar. Tú mencionabas los intestinos. Los intestinos tienen un valor de sacar proteínas, minerales, el intestino grueso, sacar líquidos y eh, ver y expulsar aquello que ya no se va a usar en el organismo y que ya Claro, requiere sacarlo, expulsarlo, ¿sí? Para que haga procesos de transformación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? O sea, con los planetas en Virgo, si yo no soy capaz de expulsar las cosas porque quiero guardarlo todo, que para una usabilidad futura o para un momento especial, entonces quedamos sufriendo desde estreñimiento porque no dejamos que la vida fluya. Eh, y todo este aspecto lo que hace es ya evacúo aquellas cosas que ya cumplieron su cometido, que ya fueron útiles y que ya no necesito más. ¿Sí? Esto también puede llegar a ser que hayan que cambien las fichas y las alianzas estratégicas que teníamos tanto en amistades como a nivel político, porque es como esta cuadratura fue el nacimiento de esta cuadratura es en el 2020, el 2020, cuando incluso Júpiter estaba también en el lado opuesto, en Capricornio, ¿sí? Entonces, el nacimiento de esta cuadratura es cuando Saturno y Júpiter se unieron en el grado cero acá de Acuario y generaron una nueva visión de que el mundo debería ser distinto, una caída de paradigmas con los que estábamos rigiendo nuestras estructuras. Ahí se puso a prueba y desde el 2020 hasta el 2025 hemos visto la evolución de esa semilla que se sembró en aquel momento y que en este momento se pone ya en una evidencia concreta con las partes, saber qué es qué, quién es quién, y por eso entra en crisis, en conflicto. Y de a eso, esa conjunción con Júpiter, el Sol y el sextil con Marte, da la capacidad de poder verlo en detalle y decir, uy, esto está tomando un rumbo que no era. Esto necesita una corrección. En algunos casos necesita más de Saturno, más de límites. En algunos otros necesita más del coraje de aventurarnos hacia una nueva visión, más de Júpiter.
¿sí? Entonces, depende de qué, de cada uno de su propia carta, qué tanto énfasis le damos a Júpiter o a Saturno. Pero en todo caso, nos pone a elegir, no a elegir, a tomar más partido, bien sea hacia un lado o hacia el otro, hacia el extremo de protección o hacia la valentía y el coraje de salir hacia... Si hasta ahora ha estado en exceso de coraje, seguramente me dice, ponle más atención a la protección. O si he estado limitado, miedoso y demás, me dice, ponle más cuidado a salir al mundo. ¿Sí? Entonces, valdría la pena evaluar qué se desató desde el 2020 en tu vida gracias a la pandemia, a todos los procesos que aún hoy tienen ciertos frutos y que necesita corrección para redireccionar, una cuadratura que redirecciona. Sí, también para esos días, bueno, Venus que ingresó hace poquitos días en Tauro, seguirá en Tauro, si bien no hace un aspecto con Marte, es importante saber de que ahí Venus justamente busca el equilibrio a través de, de los recursos, ¿sí? Y a través de todo lo que tenga que ver con generar herramientas para que Virgo esté a disposición de poder utilizarlas. Porque, ¿qué sucede? ¿Por qué menciono a Venus en Tauro? Porque si nos movemos hacia la próxima fecha, que ya es para el 23 de julio, vamos a tener la cuadratura Venus en Géminis, Marte en Virgo, de julio. Perdón, ¿qué? Venus. ¿Para el Pero 23 de 23 qué? de julio De del julio. Ah, otro ya, mes. ya, ya. Sí. Sí, sí, 23 de julio. porque Sí, sí. ahí nos Ah, avanzamos. avanzamos Ah, harto. va. Ahí está. Claro, exacto. Entonces, vamos a estar durante el mes de junio, ¿sí? Con la Venus en Tauro, que justamente nos permite poder elaborar todo lo que tenga que ver con los deseos que nutren nuestra autoestima. Y luego, ¿qué pasa con esta cuadratura Venus en Géminis y Marte en Virgo? Es como estar en la góndola y que Venus desea muchos productos, ¿sí? Ahí de la góndola del supermercado, del almacén o, bueno, de lo que fuese, pero ahí el desafío está en elegir el producto que sirve, que es utilitario. ¿Sí? Venus en Géminis es como que, bueno, abre muchas puertas, es como pedirle varios deseos al genio de la lámpara, pero puedes utilizar uno solo. Sí, en la acción. El genio te va a conceder uno solo. Entonces, creo que ese es el momento crucial como para decir, bueno, a ver cuáles son los deseos, ¿sí? Venus, tengo 10 deseos porque Géminis son muchos, pero vamos a poder enfocarnos en uno. Entonces, ahí la lista de prioridades me parece que es fundamental. Es como ir a un negocio a comprar algo con el listado de los deseos que queremos, pero aquello que vamos a buscar, estamos en el desafío de no dispersarnos también en la búsqueda, ¿sí? Que es Me Marte. encanta. Me encanta ese ejemplo que tienes porque a los supermercados les encanta que tú vengas sin lista a comprar, a hacer tus compras. Ah, Porque si tú y vienes sin que lista, está es una Venus en Géminis, ¿sí? Que entonces, como voy sin lista, recorro todo el supermercado y me antojo de todas las cosas. Y las voy echando y cuando terminó, iba por una cosa y llevé 10, ¿sí? Pero un Marte en Virgo es la lista, sí, vamos a la lista y entonces se va a buscar lo que realmente necesita, ¿no? Sí, y esa lista también aplica a lo vincular, porque la Venus en Géminis desea tener vínculos diversos y múltiples, pero acá Marte en Virgo dice, bueno, a ver, vas a tener que elegir con quién ir al cine, vas a tener que elegir con quién ir a cenar, con quién ir a, bueno, lo que fuese, depende el tipo de vínculo que sea. Entonces ahí me parece que también es una cuestión de tener que hacer un listado dentro de lo que son, Las prioridades. dentro de lo que es el mundo vincular. Sí, priorizar el mundo vincular. Bueno, Sí. Pero fíjate que este Marte para esa fecha va a estar en conjunción al nodo sur y en oposición al nodo norte en Piscis. Entonces, también un poco las acciones de Marte en Virgo, si llegan a ser muy exigentes, muy críticas y demás, es como que el nodo sur hace que todo eso se caiga por su propio peso. Entonces es un gran momento para cerrar un ciclo de altas exigencias, para cerrar un ciclo de alta crítica o de alta autocrítica o de exceso de laberinto, ¿sí? Me parece que esta conjunción de Marte con el nodo sur es muy buena justamente para que la energía más baja de Marte en Virgo se haga a un lado y caiga como un fruto maduro que ya cumplió su ciclo, ¿sí? sí, es una, Alimentándose más de la fluidez pisciana.
que están Exactamente, en Puerto. allá iba, de cómo puede ser los planetas tanto Venus en Géminis como Marte en Virgo, que les encantaría tener un poco el control mental de las cosas. Un nodo norte en Piscis, la valentía de estos aspectos está dado más bien a, eh, tengo fe en el destino y en la vida, y me entrego a que no lo sé todo. Y vamos a ver entonces por dónde es que va la cosa. Y fíjate cómo lo estás marcando ahí en el gráfico con esta T cuadrada que tiene como apex, como punto focal a Venus, que es como si un gemelo y se voltease para el lado de Marte y el nodo sur, y el otro gemelo se voltease para el nodo norte en Piscis, para generar una interacción entre estos polos opuestos y no quedarse con uno o con el otro. Yo creo que aquí lo que genera Géminis, lo que evita, mejor dicho, es la polarización entre un excesivo Virgo o un excesivo Piscis. Es como picotear un poco de cada signo para poder encontrar la combinación ideal. Sí, El equilibrio ideal de las combinaciones entre Virgo y Piscis. me encanta. Que no sea lo suficientemente Virgo sin Piscis o lo suficientemente Piscis sin Virgo, ¿no? Sino que ahí esté ese punto medio que Géminis es quien actúa de puente entre ambos. Esta cuadratura es muy dinámica, muy propicia para eso, para que justamente cuando venga la ola, Virgo no necesariamente saque la regla para medir los centímetros exactos de cuánto tiene que surfear, sino también poder apelar a la intuición pisciana y poder fluir un poco más, pero más sin embargo tampoco se trata de entregarse a surfear la ola sin haber tenido un mínimo de precaución. Es un punto medio entre ambas cosas. Me encanta ese ejemplo que acabas de poner. Supremamente gráfico. Nada en exceso, ni siquiera la autoperfección. Nada de exceso de Piscis o nada de exceso de Virgo, porque ahí es donde Sí, entra sí, entonces Géminis en hace juego. de mediador. Mediador. Mm, Sí. mm. Bueno, el recorrido termina el 6 de agosto y fíjate qué interesante porque habíamos dicho que el día anterior a que Marte entre en Virgo, es decir, el 16 de junio, estaba aún activa la cuadratura Marte-Leo con Urano Urano. Mm, y luego que Marte ingresa en Libra hace un trígono con Urano que ya estará en el signo de Géminis, ¿sí? Esto ya nos vamos para el día 6, 7 de agosto. Entonces, la antesala del Marte en Virgo es cuadratura Marte-Urano y la finalización, la parte que le sigue es Marte trígono Urano, ya en Géminis. Un Marte libra en trígono a Géminis. mm. La salida de Marte en Virgo es todo un tema, querido Rafael, porque eh, completa la cometa, tan nombrada de ya todos los planetas, porque ya para esas fechas Urano estará ya en Géminis. Neptuno ya está en una conjunción casi que partir con Saturno y Plutón está en el grado 2. Entonces, la cometa queda perfeccionada para ese día del 6 de agosto, em, en donde toda esta energía em, trascendental, misteriosa de los transpersonales se pone en evidencia con la energía y la fuerza y el dinamismo de Marte. ¿Sí? Eh, sí, ojalá tengamos la sensatez suficiente para todas esas fechas de que nosotros como seres humanos podamos dar la capacidad de la expresión a todas estas energías de transformación y cambio, sin necesidad de estar usando los mecanismos tradicionales, como son la violencia, la agresividad, las guerras y demás. Pero ahí yo creo que hay un impacto, ¿no? Porque es Marte. Marte siempre es movimiento, actividad. Sí, seguramente le dedicaremos en su momento un programa a Marte en Libra con todos estos aspectos, pero bueno, mientras tanto, querido amigo, con este Marte en Virgo es jugar un poco al Tetris, ¿no? ¿Recordás el juego que caían los ladrillos que uno los iba acomodando como para que encajen en las piezas o un poco esos juegos de precisiones, no sé cómo lo llaman en Colombia, los Lego, sí, los Lego. Lego. Ujú. Lego, Rusty, bueno, ¿no? Los puzzles, qué gran momento como acto de psicomagia para armar un buen puzzle, un buen Me, rompecabezas. eh, el ejemplo de Tetris me parece supremamente gráfico, porque en la medida en que vas avanzando de nivel,
bajan más piezas para que no se te llene esto. Si se te llena, pierdes. Me parece súper gráfico porque con Marte es movilízate para reordenar las cosas para que te vuelva a dar más espacio de creación. Y yo creo que el Tetris también es cuando está el nodo norte en Piscis, ¿no? Que van viniendo las fichas de una forma inesperada y uno va justamente haciendo esos malabares para poder ir acomodándolas. Sí. Sí, 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 de acuerdo. Mira, por último, pensar que el signo de la Virgen, de la Virgo, Virgen, de la Core, como se decía también en la antigua Grecia y Roma, es el símbolo de la buena hija de mamá, cuidada por mamá, porque mamá vivió tantas tragedias que no quiere que su bella hija vaya a tocar tan siquiera algo de esa trágica vida. Y en la medida en que la Virgen sigue siendo la core, la que se cuida, la que se protege, eh, estar como nueva y como buena hija de mamá, más rápido va a aparecer Hades para raptarla y llevarla al inframundo. Entonces, desde esa perspectiva, con un Marte en Virgo, eh, deja de cuidarte tanto y actúa, movilízate. Toda core, decía Jung, toda core, toda virgen, toda doncella está hecha para convertirse en mujer en toda su expresión, eh, sexual, biológica, instintiva, y no para quedarse como la niña eterna para toda la vida. Entonces un Marte en Virgo, digamos que impulsa salirnos de ese cuidado de la core para usar más la mujer que llevamos dentro, la erótica, la sexy, la que sabe qué tiene y cómo lo usa, y cómo atrae y cómo se moviliza. Entonces, desde esa perspectiva, si te quedas cuidándote, aparece el destino de Hades raptándote. Es decir, puede aparecer como un abuso cuando yo me siento que el destino está abusando de mí. Yo no me tenía, yo quería que mi destino fuera de esta manera, casarme, tener 2 hijos, matrimonio para toda la vida, tener no sé qué. O sea, eh, Perséfone, allí como cuidando y atesorando un ideal virginiano, pero cuando hago eso, pues llega el destino y me rapta de una manera dolorosa y agresiva, en donde yo me siento vulnerado. Eh, Cosa contraria cuando me estoy usando y cuando sé que la vida está llena de incertidumbres y que la core no está hecha para proteger un ideal y un sueño, sino para vivirse. Entonces estoy dispuesto y disponible a la vida, a los retos que me trae, a los momentos. a- y entonces no siento la vulnerabilidad y la violación de Hades como algo agresivo, sino más bien como esa ola que llega y me pones a surfear en momentos diferentes. Sí, 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 muy bonita descripción. Exactamente, el úsate, ¿no? Es un poco el mensaje. Bueno, recordemos que este Marte en Virgo tendrá lugar entre el 17 de junio y el 6 de agosto de este año. Maravilloso. Finalizar contándole a nuestra audiencia que nuestro querido Rafa va a tener una ponencia este fin de semana en Argentina, en Expolística. Eh, Eso, sí, sí, así es. Este domingo 15 de junio a las 4 de la tarde en Expolística, que tendrá lugar esta vez en el predio La Rural. Esto es presencial en la ciudad de Buenos Aires. A las 4 de la tarde voy a estar con Mónica Yarvide. Vamos a estar hablando de lo que son los tránsitos de este segundo semestre del 2025. Y a su vez, desde las 6 de la tarde voy a estar en el stand de Mundo Bienestar facilitando toda la información para el próximo taller que daré el 8 de julio sobre Urano, que será un taller presencial y virtual. Así que toda la información está en expolística.com.ar. Maravilloso. Maravilloso. Recordaré también a nuestros oyentes, a los que están en membresías, que mañana tenemos encuentro de viernes. Voy a hablarles del solsticio a nivel de la carta individual, de cómo, cuáles son los retos que trae este solsticio con esta entrada del Sol con Júpiter, para mirarlo directamente aspectando planetas o si tenemos el grado de cáncer, grado cero de cáncer en nuestra carta natal, a qué nos invita esta puerta del año. Eso va a ser mañana viernes.
Sí, te quería preguntarte también para que comentes un poco. Vos en la membresía tienen acceso a lo que son tus disertaciones individuales los viernes, ¿cierto? Los viernes, ¿Es así? exactamente, sí. Sí, tengo varios tipos de membresía. Una que es la total, que es donde tienes acceso a todos los cursos de la escuela, tránsitos, progresiones, eh, ABC de la astrología psicológica, tienes todo. Esa es la membresía total, ¿sí? Y hay otra membresía que es 2 talleres al mes y entrada a los viernes. Todos los viernes estoy haciendo un video y estamos gestando una comunidad activa allí. Entonces, los viernes a la misma hora que hacemos esto los jueves, pero es el viernes. Y también los talleres que son los domingos. Por ejemplo, este domingo tenemos taller, que es taller de interpretación de carta natal, donde un voluntario de la comunidad eh, pone su carta y la hablamos como si estuviéramos haciendo una consulta de astrología. Este taller, el objetivo que tiene es como aterrizar todos los conceptos que académicamente hemos venido adquiriendo, ya verlos cómo se usan en una consulta como tal. Entonces, Sí, y yo, viernes. bueno, vuelvo también a incentivar a la gente de Argentina que no se... Bueno, Argentina es un país para los que no saben que con el dólar siempre hay diferencias históricas y a lo que voy es que la membresía de Juan Carlos para Argentina en pesos argentinos tiene un valor muy bueno, ¿sí? Que no se Una asusten locura. porque está en dólares, acá tenemos varios tipos de dólar, bueno, todo. No funciona como un país normal, ¿no? La relación de Argentina con el dólar, pero para lo que es el taller de Juan Carlos tiene un precio muy, muy bueno. Eso quería aclarar. Muchas gracias, querido Rafa. Bueno, Rafa, y entonces nos vemos el próximo jueves. Ese jueves creo que viene ya la luna o viernes Luna nueva 19. en Cáncer tenemos, ¿no? Sí, Sí, porque que es venimos del último programa de Luna llena en Sagitario. Y tenemos luna nueva en Cáncer el día 20. perfecto. Es una poderosa luna nueva porque también es solsticio, ¿no? Ok, perfecto. Ahí vamos a estar abordando. Así que, bueno, acá Negrito les envía un, Eso. un cordial saludo. Ahí se le ven bien los ojos. Tiene los ojos bien negritos, ¿no? Así que, que bueno, acá les enviamos a todos un grato saludo. Y bueno, acá estuvo sentado en el sillón escuchando toda la ponencia atentamente. Yo todavía estoy pensando cómo voy a sacar al perro de Luisa Fernanda en cámara para también volverlo a YouTube, porque es que como es un, un pastor o ovejero de estos grandes, entonces me va a tocar eso. Me parece que si seguimos a este ritmo, cuando vaya a fin de año a Bogotá, que voy a ir seguro, voy a terminar llevando a Negrito para que conozca al pastor alemán. Si seguimos así. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Rafa querido. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a toda nuestra audiencia y que disfruten a Marte en Virgo. Disfrútate, úsate, ponte en evidencia, actualiza tu Tetris. Sí, saca todas aquellas cosas que no estás usando, no cargues Habrá que cosas ver de si hay esa alguna altura. versión última del Tetris, porque ese juego no sé si es de fines de los 70, principios de los 80. Capaz hay una versión última ya con, bueno, Toda otro tridimensional. tipo de... Exacto, sí, 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 algo de eso, algo de No, eso. pues lo que hay es que hacer Ya es bajarse al San Alejo y empezar a jugar el Tetris en el propio San Alejo. Ahí sí es en el tridimensional, propio hasta le cuarto cabe de en la San Alejo. cabeza cosas. Y limpiar las telarañas también. Limpiar las telarañas. Un gran saludo a toda la audiencia. Gracias siempre por los mensajes tan bonitos que nos deja, la verdad.